Buenos días, amados. Qué bendición es poder estar con ustedes esta mañana. Sé que extrañarán a su pastor, el pastor Jeffrey. Estuve hablando con él el día de ayer y pues hasta ahora va bien. Mientras que nosotros entonces vamos a empezar esta mañana con un momento de oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Dios, Rey y Señor, Padre, nos acercamos a ti creyendo que tú eres fiel, creyendo que esta mañana, Señor, llenarás nuestros corazones con tu palabra, creyendo que tu palabra es suficiente para satisfacer por completo las necesidades de todo hombre. Por eso en torno a ella nos reunimos. Por eso, Padre, nos disponemos esta mañana a conocerte un poco más. Te rogamos por el poder de tu Espíritu Santo que tú convenzas, que tú des arrepentimiento, que tú des compunción de espíritu, que todo lo que hagamos redunde para tu gloria y honra. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio nuestro a través de tu palabra, porque te lo pedimos, Rey, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Yo recuerdo que cuando estudiaba diseño gráfico, había una materia que tenía el nombre de Fundamento del Dibujo. Esta materia era básicamente en donde la mitad del semestre lo único que hacíamos era ver algunas pinturas abstractas, difíciles de comprender, por esa manera tan particular en donde el artista trata de retratar una idea de una manera muy compleja, abstracta. Y lo otro que hacíamos era escuchar historia del arte. No era la clase más interesante, debo decir, pero poco tiempo después, y en realidad para ser más precisos al finalizar el semestre, si mal no recuerdo, pasamos de lo abstracto a lo antiguo, y por ser una universidad netamente católica, pues ya se podrá imaginar de qué eran esas pinturas, y efectivamente esas pinturas eran de aquellos artistas que retrataban como el rostro o la imagen de Dios encarnado, la persona de Jesús. Y es casi normal, si usted ve esas pinturas, esos retratos del Señor Jesucristo, pintar a Jesús con un resplandor en su cabeza. Usted lo ve allí en esos cuadros y ve a Jesús con una especie de resplandor en su cabeza. ¿Y aquí, acaso a quién no ha visto al niño Jesús con una aureola dormido allí en el pesebre y brillando más que la luna? Lo que por tradición, y más en países como los nuestros, de inmediatamente es pensar en el Señor Jesucristo, inmediatamente es identificar al Señor Jesucristo con su deidad. Ver allí al niño Jesús pintado, retratado con una aureola brillando, es pensar en Jesús y en su deidad, reduciendo a este niño, ¿por qué no muchas veces anulando su naturaleza humana? Es lo único que nosotros podemos ver en estos retratos. Y yo suelo escuchar entre cristianos decir, pero es que Jesús era Dios, así que él no fue tentado como yo. Y es cierto, su tentación fue mucho mayor. Nos olvidamos que él voluntariamente decide adquirir humanidad, ser semejante a sus hermanos, nos dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Ahora,
¿Por qué esto ha de ser tan importante? ¿Por qué la humanidad de Jesús es tan importante y en qué beneficia al creyente que nosotros pensemos en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso es lo que yo me propongo exponer o explicar en este día, ya que Jesús como sacerdote ha sido misericordioso para con el hombre y fiel para con Dios. Y ese es el ministerio que le permite identificarse, socorrer al creyente. Así que por favor busquen su Biblia, si es tan amable, Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a ver desde el versículo 14 hasta el 18. Y mientras usted llega allí, déjeme darle el título de esta enseñanza. Cristo, el misericordioso y fiel sumo sacerdote. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como misericordioso y fiel sumo sacerdote y cómo eso aplica a nuestras vidas de manera que trae beneficio a ellas como creyentes. Hebreos 2, 14 al 18. Y la palabra de nuestro Dios dice así. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Permítanme dar un poco de contexto aquí para que usted pueda entender lo que el autor de Hebreos estaba hablando. Algunos de ustedes recordarán a ese famoso emperador llamado Nerón, cuya referencia histórica nos deja ver una especie de desvarío en la personalidad mental de este hombre. El deseo de poder era algo latente en este hombre. Algunos historiadores, y hay algunos diversos escritos con respecto a este hombre, y de cómo su deseo de mantener el poder a través de la ejecución. Y entre esas muertes, este hombre mata a su madre, mata a su hermano, todo con el deseo de mantener el poder en sus manos. Un hecho bien notable en la vida de este bélico emperador y que quizá muchos de ustedes identificarán, y si ustedes han visto historias acerca de Nerón, es que la quema de Roma a manos suyas. Esto es lo que los historiadores dicen, que Nerón quemó Roma. Y hace poco leí que mientras Roma ardía en llamas, este hombre desde su palacio componía canciones con su lira, lo que muestra una serenidad, una tranquilidad al ver cómo Roma ardía y él lo disfrutaba. Otros historiadores dicen que cuando Nerón veía que el fuego se consumía y que consumía poco a poco a Roma y paulatinamente se extinguía, mandaba a que nuevamente lo reanimaran, por lo que nos deja ver el corazón tiránico y malvado de este hombre. Este hombre era bélico en todo su ser. Fue uno de los hechos, con justa razón, que más resaltaron en el emperador Nerón. La idea de un plan para zafarse de la responsabilidad de haber quemado Roma llevó a cabo la persecución de la cristiandad, porque inculpa a los cristianos de este acto tan bélico. Él culpó a los cristianos del delito y así comienza una acérrima, una tenaz persecución en contra de todos los cristianos. Es así pues como comienza la persecución por parte de Roma hacia los cristianos, siendo estos el foco del imperio y de los mismos judíos. Tan solo piense qué significa para un judío del primer siglo identificarse con Cristo. No era simplemente decir en las calles o salir en las redes sociales y decir yo soy cristiano. Esto implicaba la muerte para ellos.
que Roma mismo los persiguiera y que su nación los aborreciera. Era ser perseguido por Roma y ser perseguido por sus compatriotas, por lo que fácilmente muchos de ellos pensaban en desertar o por lo menos amalgamarse un poco, mezclar su cristianismo con las tradiciones judías y así mitigar tan solo un poco la persecución por parte de los suyos. De esta manera, evitar esto. Es entonces como el autor de Hebreos nos deja ver en el capítulo 1 el resultado de esta mezcla. Ahora, si usted quiere congeniar con los judíos, solo era necesario decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Este era el punto más cúspide para los judíos. Este era lo más latente para los judíos. Los judíos podían aceptar que Jesús era un buen maestro. Los judíos podían aceptar que era un rabino importante, pero que Jesús fuese el Hijo de Dios y eso significaba que fuese Dios mismo, ellos no lo podían soportar. Era, de hecho, identificar al Señor Jesucristo como el Mesías esperado por ellos, y ellos no tenían en sus mentes que Jesús, tal y como se presentaba en sus términos, realmente fuera el Mesías esperado. Ellos deseaban a un líder militar, político, así que si usted quería por un poco dejar de sufrir las consecuencias de hacerse cristiano, solamente de entre los judíos era nada más decir que Jesucristo no era Hijo de Dios, que no era Dios mismo, por lo que es probable que esto es lo que el autor de Hebreos está tratando de refutar en todo el capítulo 1. La idea de que Jesús no era el Hijo de Dios, sino tan solo un ángel de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1 de Hebreos. Y es el autor de Hebreos el que deja muy claro por todo este capítulo la unión entre el Padre y el Hijo, y tan solo por resaltar un versículo, el 5, nos dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Esto nos deja con que el capítulo 1 resalta la deidad de Cristo. Él es superior a los ángeles. No es un ángel más, no es una creación, no es una emanación más de Dios. Es Dios mismo, es superior a los ángeles. Continuamos y el autor nos deja en el capítulo 2 con que Cristo fue un hecho un poco menor que los ángeles. ¿Pero en qué sentido? Bueno, algunos lo han interpretado como que un poco de tiempo fue hecho hombre, y en realidad esta es la idea que nos deja ver aquí el autor de Hebreos. Cristo tuvo una filiación con los hombres, se hizo hombre, para ser exacto, 33 años se hizo hombre y fue afligido como hombre. Era necesario para Dios afligir al autor de la salvación de los hombres. Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces el capítulo 2, que nos muestra a Cristo como verdaderamente hombre, es así como podemos afirmar, concluir por estos dos capítulos la idea del autor. Cristo no es un ángel, sino que es Dios hecho hombre. Cristo no es un ángel, sino que es Dios hecho hombre. Cada vez que pensamos en Jesucristo, no podemos desvincular esta idea de la otra. Jesús es Dios. Jesús totalmente hombre, Jesús totalmente Dios. Porque tener a un Salvador que no es Dios nos deja en desesperanza. ¿Acaso no ha pensado en eso? Tener a un Salvador que no es Dios nos deja en desesperanza, pues esta salvación descansaría ¿en quién? En un simple hombre. Pero tener a un Salvador que no fue hombre nos deja con alguien que no puede compadecerse de nuestras debilidades y que de hecho no puede redimirnos, porque un hombre redime hombres. Es por eso que el sacrificio de ovejas, de animales, no puede sustituir por completo, no puede perdonar por completo a un hombre, porque es insuficiente la sangre de los machos cabríos. Y de hecho Hebreos nos muestra, si usted lee todo
el libro de Hebreos o la carta de Hebreos, la epístola de Hebreos, usted se enterará de que es necesario que un hombre padezca por un hombre para poder redimir por completo a los hombres. Y si usted lo piensa bien, los animales no lo lograban, porque cada año había la necesidad de que se sacrificase una y otra vez un animal. ¿Por qué? Porque era insuficiente, pero Cristo es suficiente para perdonar los pecados de los hombres. No solo eso, sino que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y la doctrina que consideramos el día de hoy es la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Y lo veremos desde dos aspectos. Cristo como sumo sacerdote es misericordioso para con el hombre y fiel para con Dios. Cristo como sumo sacerdote es misericordioso para con el hombre y fiel para con Dios. Vamos a mirar el primer punto. Misericordioso para con el hombre. Versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida no ha pensado en Cristo como ese niño o ese ser iluminado desde su niñez? Pensamos en Jesús como ese niño que todo el día estaba creando o haciendo cosas maravillosas con un poder sorprendente. Creemos que Él nunca lloró, nunca jugó, nunca sintió ira, nunca se enfermó, que todo lo sabía desde su niñez. Pero la Escritura nunca nos dice esto. Y si has leído diligentemente lo que dice la Biblia, quizás recordarás el incidente en el templo mientras el Señor Jesucristo era un niño. Lucas finaliza esta narración en Lucas 2:52 y nos dice, ¿y Jesús qué? Crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús era como cualquier otro niño en Galilea, jugando, llorando, enfermo en ocasiones, pero nunca pecando. Eso es mucho decir. También solo piensa en aquella vez en la que la gente se maravillaba de todo lo que Él hacía. Mateo 13:54. Y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Lo que ellos decían era, ¿acaso no fue el que creció con nosotros, como hombre, como niño? Quizá alguien podría haber dicho, ¿no era el que ayudaba a mi madre? ¿Acaso no era el que jugaba conmigo? Cristo era como cualquier hombre, pero sin pecado, y esto no podemos dejarlo de lado. El versículo 14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuche bien esto, por cuanto los hijos, ¿cuáles hijos? Aquellos que iban a llegar a la gloria, aquellos redimidos, aquellos creyentes, participaron o fueron hechos carne y sangre, o son carne y sangre, ¿qué pasó? Él también se hizo carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiero darles a entender dos palabras aquí que nos ayudan a ver una realidad en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo siguiente. Primero voy a dividir el versículo en dos frases y la primera es, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y de aquí extraer dos palabras que nos muestran esa realidad. Quizá a primera vista usted no lo logra ver, pero trataré de hacérselo entender. Présteme atención. Las dos palabras son participaron y participó. ¿Lo notó allí? Participaron y participó. Y en español no logramos ver la diferencia, pero ahora haremos un examen profundo, como una especie de rayos X. Y estas dos palabras en griega son
koinoneo. Y sé que usted ya ha escuchado esa palabra, ya identificó esa palabra. ¿De dónde viene nuestra palabra koinonía? Que es comunión o tener algo en común. Téngalo presente allí. Y la siguiente es meteco, koinoneo y meteco, que en algunas ocasiones se traduce como recibir. Así que el autor de Hebreos lo que nos quiere decir es que todos los hombres por naturaleza son humanos. Es lógico, ¿no? No hay que pensar mucho. Todos los hombres por naturaleza son humanos. Tenemos todos la misma humanidad, pero el Hijo de Dios no es igual al hombre, sino que voluntariamente recibió, adoptó humanidad. Siendo Dios se hizo hombre, teniendo una naturaleza totalmente distinta, quiso adoptar la nuestra. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es así como comienza el pasaje en este día. Cristo voluntariamente se ha hecho hombre con un propósito, y he aquí nuestra segunda frase en este versículo: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo puede un ser eterno, cómo puede un ser celestial, totalmente trascendente, identificarse con el hombre? Es la pregunta. ¿Cómo puede Dios, un ser trascendente, totalmente diferente, cómo puede identificarse con el hombre? ¿Cómo puedes saber si algo es si no lo has experimentado? ¿Cómo puedes saber algo si no lo has experimentado? ¿Cómo puedes compadecerte de alguien si no estás en su condición? Es muy difícil hacerlo. Y recuerdo un video de un hombre extremadamente rico. Él quería posicionar su empresa en la industria, y una de las mejores maneras de él hacerlo, de tener más productividad en su empresa, era hacerse igual a los trabajadores, saber de ellos. Pero él no sabía cómo hacerlo sin tener que explotar a sus trabajadores, cómo posicionar la empresa sin tener que explotar a sus trabajadores, por lo que un día él decide dejar la vida de millonario y vivir con el salario y el mismo estilo de vida de uno de sus trabajadores. Lo hizo así por 6 meses. Durante 6 meses fue un empleado más en su propia empresa, y al finalizar este experimento descubrió en carne propia lo que es tener una vida con un salario regular y responsabilidades por atender con este poco dinero que él les pagaba. Y muestra el video que este hombre se compadeció de todos sus empleados, al darles más beneficios. Pero ¿cómo lo supo? Se hizo semejante a sus empleados. No sé si esta historia es real, pero ilustra el punto. Y es que Cristo vino a morir nuestra muerte y así compadecerse de nosotros al ser misericordioso con el hombre. Cristo es misericordioso con nosotros porque se hizo como nosotros. Ahora, ¿cómo lo hizo? La respuesta es quitándole la potestad a Satanás. Potestad dada por Dios, claro está. Si usted recuerda, fue Satanás quien engañó a nuestro padre Adán y Eva, a nuestro padre Adán y a Eva, su esposa. Al hacerlo, Dios pronunció la sentencia de muerte sobre ellos. Cristo pagó esa deuda con su muerte, derrotó a Satanás con el única arma que subyugaba al hombre en esclavitud y temor: el pecado, el pecado. Y por ende, la paga del pecado, la muerte. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? Es así como Cristo hizo 2 cosas. Satisfizo los requerimientos de Dios y derrotó el poder del pecado a manos de Satanás. Ya lo notó allí en el texto. Satisfizo los requerimientos de Dios y derrotó a Satanás. Cristo con su muerte quitó el temor de la muerte y la esclavitud del pecado. Es lo que el autor de Hebreos nos deja entender en el versículo Cristo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre. Querido y amado hermano, quizá en tu vida hay enfermedad, hay algo que te aqueja y el olor de la muerte está acechando constantemente nuestras vidas. Pero no tengas temor, no tengas ningún temor, porque esta no tiene potestad sobre ti. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues Cristo, ¿con qué? Con su muerte te venció. Confiados estamos, mis hermanos, en los brazos de nuestro misericordioso sacerdote, quien murió nuestra muerte para darnos vida juntamente con él. Es misericordioso para con el hombre. Nuestro Señor Jesucristo como sacerdote es misericordioso para con el hombre. ¿Y qué significa misericordia? Se puso de acuerdo con nuestra miseria. Hasta ahora hemos visto cómo Cristo es verdaderamente hombre. Y eso es importante en nuestro entendimiento de la salvación, en nuestro entendimiento de la soteriología, porque como hombre puede compadecerse de los hombres y solo como hombre pudo morir la muerte que nosotros merecíamos, y haciendo esto nos libró de las garras de la muerte y la potestad de Satanás. Solo así, solo Cristo, si fue verdaderamente hombre, puede morir la muerte que nosotros merecíamos y librarnos de las consecuencias de esa muerte. Es entonces como el autor continúa con su idea en el versículo 16, de dar a entender la humanidad de Cristo, trayendo nuevamente a colación el argumento de que Jesús no fue un ángel, pues de esta manera se vería obligado de socorrer a los ángeles. Es lógico, ¿no? Si Jesucristo es un ángel, entonces murió por los ángeles, pero los ángeles caídos no pueden ser redimidos, y los ángeles que ya están en gloria, los santos, evidentemente ya no van a caer. Así que no hay lógica allí. No tiene sentido de que Jesús fuese un ángel. La Biblia de las Américas lo traduce así, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y nótese que el griego de la idea de asirse, tomar de la mano, pues Cristo no ayudó a los ángeles siendo un ángel, sino a la descendencia de Abraham. Él se asió de la mano de la descendencia de Abraham, tomó de la mano a la descendencia de Abraham. Ahora, ya que la carta propiamente se cree va dirigida a los judíos, el autor de Hebreos hace hincapié al nombre de Abraham como receptor de la gracia divina de Dios. Pero creo que los que nos quiere dar a entender el texto es el mismo mensaje que él ha venido desarrollando hasta este momento en el versículo 5. Dios es hombre y se ha identificado con los hombres, pero alguien podría decir, entonces Cristo se identificó con toda la humanidad. Que esa es la idea católico-romana de la salvación. Pues en realidad no es lo que dice el texto. Él no se identificó con toda la humanidad, más bien dice con un grupo selecto de personas, la descendencia de Abraham. Y si miramos el versículo 10 y 11, el autor está siguiendo la idea de aquellos muchos hijos que Dios ha de llevar a la gloria. La promesa a Abraham fue dada ¿qué? A su descendencia, a su simiente, a todos aquellos que habrían de creer en Cristo Jesús, no a toda la humanidad. Yo creo que esa es la razón por la cual el autor de Hebreos hace hincapié, hace un énfasis especial en decir que fue a la descendencia de Abraham. Y nosotros por fe somos la descendencia de Abraham. Hemos creído en el mismo Dios de Abraham. Creemos en las promesas del Dios de Abraham. Y es por eso que nosotros somos llamados hijos de Abraham. No sé si usted recuerda aquel acontecimiento cuando los fariseos le dijeron, los líderes religiosos de la nación le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, porque de otra manera, si fuese así, ustedes me recibirían a mí. Porque Abraham creyó en mí, porque Abraham me proclamó a mí y la promesa fue hecha a mí, a su descendencia. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces podemos firmemente decir que el autor se refiere a los hijos espirituales de Abraham.
quienes son todos los creyentes. Entonces Cristo se ha identificado con el creyente y así ha pagado la deuda de aquel que confía plenamente en el sacrificio propiciatorio, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos sustituyó allí en la cruz. ¿Cómo lo hizo? Siendo un hombre semejante a los hombres. Lo que me permite entrar en el segundo punto de esta mañana. Cristo, como sacerdote, ha sido fiel para con Dios. No solamente Él es misericordioso para con el hombre, sino que Él es fiel para con Dios. No solamente Él puede ser misericordioso, porque si se queda allí, entonces ¿dónde queda la promesa para con el Padre? ¿Cómo satisface Él los requerimientos del Padre? No solamente Él es semejante a nosotros y de esa manera es misericordioso con nosotros, sino que Él también debía satisfacer los requerimientos del Padre para que nuestra salvación fuese perpetua, para que nuestra salvación fuese fiel, firme como lo es, fiel para con Dios. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, no solamente misericordioso, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Es aquí donde el autor explícitamente nos da la razón por la que Cristo vino al mundo. ¿Acaso crees que Cristo vino al mundo solamente para redimirte a ti? No, Cristo vino al mundo para justificar al Padre y Romanos nos muestra esa evidencia. Cristo vino al mundo para satisfacer los requerimientos del Padre. Cristo debía ser semejante en todo a sus hermanos y condensa su argumento en la frase que comienza con la preposición para, que nos indica la finalidad de una acción y es así como lo traduce la Biblia de las Américas. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces este es el núcleo, damas y caballeros. Este es el núcleo, la médula de esta porción. Jesús es aquel sumo sacerdote que primero se identificó con el hombre en su vida y muerte. Jesús vino a vivir la vida que usted y yo debíamos vivir y morir la muerte que usted y yo merecíamos morir. Como hombre, Él se identificó con los hombres. Y segundo, su fidelidad al requisito de Dios por los pecados de la humanidad. Es Dios mismo el que demanda la muerte del hombre. El alma que pecare, esa morirá para satisfacer su justicia divina. No hay tal cosa como que Dios pase por alto los pecados así porque sí. No, Él debe juzgar los pecados porque su naturaleza divina, su naturaleza justa, así lo demanda. De otra manera, Él no podría ser llamado Dios. Es Dios mismo el que demanda la muerte del hombre para satisfacer su justicia divina. Pero ustedes recordarán que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, instituido por Dios, claro está, claramente especificaba las características del cordero o del animal que debía morir en absolución, en perdón por los pecados del sacerdote y del pueblo entero. Prácticamente Dios demandaba un animal perfecto, para limpiar al hombre imperfecto. Ahora, esto solamente cubría de una manera superficial el pecado del hombre, por lo que cada año había la necesidad de repetirlo, y así por un largo periodo de tiempo. Nos preguntamos, ¿por qué razón estos sacrificios no podían limpiar completamente la maldad del hombre? ¿Por qué? La respuesta la hallamos en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 3 al 7. Y déjenme leerlo para ustedes. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Por lo cual
entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es tan sencillo como esto. Para los que en algún momento dentro de una empresa han pedido que alguien los reemplace en un puesto en donde habitualmente ustedes trabajan, por lo general se requiere que otro que pueda desempeñarse tan bien como usted dentro de este puesto lo reemplace. Así que la pregunta es, ¿acaso un animal representa perfectamente al hombre? Y con esto respondemos a esos que dicen que el hombre es un animal. El hombre no es un animal. El hombre es hecho semejante a la imagen y semejanza de Dios, por lo cual el hombre no es un animal más cuerdo. La respuesta es no. Dios demanda a un hombre por los hombres, mas me preparaste cuerpo, mas me preparaste cuerpo. De esta manera, y solo de esta manera, Cristo pudo ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Lo que satisface la ira divina, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sustituto perfecto por nuestros pecados. Y Cristo cumple fielmente así la voluntad de su Padre. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No sé si usted entiende que usted no es el ombligo de la salvación de Dios. Dios, en su eterna plenitud, en su Trinidad perfecta, Él estaba completamente satisfecho. Él no necesitaba de nosotros. Él no se sentía solo cuando estaba en la eternidad pasada. Él quiso crearnos, por lo que Él nos redime porque así lo desea, no porque lo necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Él no necesita de nosotros. Por lo que la salvación no es en primera instancia para nosotros, como si fuera el primer motivo, la primera causa por la cual Cristo vino al mundo. No, Cristo vino al mundo para darle gloria al Padre, para mostrar la misericordia del Padre, para mostrar el amor del Padre. Y eso nos benefició a nosotros. Es diferente. Cristo propició, satisfizo la ira de Dios. Por ello es autor de nuestra salvación. Cristo propició, satisfizo la ira de Dios. Por ello es que el autor dice de Jesús, Él es fiel, sumo sacerdote primero para con Dios, porque ha expiado, el griego lo traduce literalmente, propiciado los pecados del pueblo. Nosotros teníamos una enorme enemistad con Dios. Pero Dios es aquel que quita la enemistad de en medio y toma la mano de Dios el Padre y toma la mano de los hombres y las une en amistad. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Solo por Él podemos venir al Padre. No hay otra manera. Versículo 18 nos dice lo siguiente. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Maravilloso, maravilloso. Y ya acercándonos a eso, a un término final, es el mismo autor de Hebreos el que aplica todo esto al creyente. ¿Cómo lo aplica? Bueno, hemos hablado mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de la humanidad de Cristo y cómo eso es importante para nuestro entendimiento de la soteriología, de nuestra salvación. Cómo el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea verdaderamente hombre, eso aplica nuestra salvación de una manera perfecta. Y cómo eso lo hace fiel sumo sacerdote para con Dios, porque cumplió los requerimientos del Padre. El mismo autor de Hebreos es el que dice y aplica todo esto al creyente. ¿Y por qué no aquel que aún no ha depositado su fe en el Dios hecho hombre?
pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vuelvo a preguntarlo. ¿Hay algo que te aqueja, mi amado? ¿Sabes por qué Cristo se hizo hombre? Para hoy estar ministrando e intercediendo delante del Padre por ti y por mí. Por ti y por mí. Porque Él te entiende. Porque Él sabe exactamente por lo que estás pasando. Sácate de tu cabeza la idea de que Él no puede ser tentado como yo, pues es Dios. Te pregunto algo. ¿Quién sabe más acerca de un sufrimiento? ¿El que sucumbe de inmediato o el que sufre por un largo tiempo? ¿Quién sabe más acerca del sufrimiento? ¿El que sucumbe de inmediato o el que sufre por un largo tiempo? Cristo conoce la tentación más que tú y que yo, porque lo soportó hasta el final. Hasta el final. Tú y yo, inmediatamente la tentación llega, caemos. Y no sabemos los efectos tan nocivos o lo duro que puede ser la tentación porque no lo soportamos hasta el final. Pero Él lo soportó hasta el final. Las aguas rugieron hasta el final y Él lo soportó. El ímpetu llegó a su vida, pero Él lo soportó hasta el final. Pero nosotros no sabemos todo el poder de la tentación porque a la primera insinuación caemos desplomados en el pecado. Y para ti, que estás atado y atemorizado por la muerte, no hay esperanza para ti. Si estás aquí sin Cristo, no vienes al Dios hecho hombre, si hoy mueres, eres tú el que pagará las consecuencias del pecado. ¿Recuerdas que Cristo vino para satisfacer la ira de Dios el Padre? Fue Dios mismo quien instituyó que la paga del pecado es muerte. Así que si el día de mañana tú mueres, o eres tú el que sufre las consecuencias del pecado, o fue Cristo quien las sufrió por ti. Pero depende de si has creído en Él, si has depositado por completo tu confianza en Él. Mateo nos deja con una maravillosa ilustración de lo que el creyente es en el reino de los cielos, y es como un niño. Y un niño depende total y absolutamente de sus padres. El creyente debe depender total y absolutamente de su Padre Celestial. La salvación le pertenece a Él, no hay nada que tú puedas hacer, no hay poder en ti para hacer algo por ti mismo, debes depender total y absolutamente de Él. Mi querido amigo, deja ya tus obras, despréndete por completo de tus obras y descansa en Él, el único que fue misericordioso para con el hombre y fiel para con Dios. Él satisfizo los requerimientos de Dios. Puedes descansar en Él y decir juntamente con nosotros, aquellos que ya hemos creído en Cristo Jesús, para mí el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Pero lo puedes decir ciertísimamente, con convicción, o aún hay algo, o no has depositado por completo tu confianza en Él, o aún crees que Él no puede satisfacer las demandas del Padre. Descansa en Él, el sumo sacerdote que está intercediendo a la diestra del Padre a favor nuestro, para todas tus debilidades, mi querido hermano y amigo. Oremos. Bondadoso Dios, Rey y Señor, oh Padre, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, por tan maravillosa obra que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por darnos a Cristo. Gracias por ese fiel sumo sacerdote que es misericordioso para con nosotros los hombres y fiel para contigo. Gracias, bendito Dios, por tan enorme misericordia que nos has presentado. Bendice pues esta clase, que todo esto que hemos estudiado aplique a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos lleve a convicción y nos ayude a vivir conforme a tu palabra. Oh Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
No sé, mi hermano, lo de las preguntas.